Vamos a resolver un problema de contorno por la ecuación de Laplace en un rectángulo. Aquí tenemos la figura, tenemos un rectángulo con un lado de longitud L sobre el eje X y un lado de longitud Y sobre el eje de longitud M sobre el eje Y. La ecuación de Laplace, suma de las derivadas segundas, y tenemos cuatro condiciones que son mixtas. Hemos mezclado condiciones de Dirichlet, más bien una, que es la condición que sobre la altura igual a cero, es decir, sobre este lado el potencial vale cero, y estos son condiciones de Neumann sobre derivadas normales. Vemos que es un problema simplificado porque tres de las condiciones son homogéneas, mientras que solamente tenemos una condición inhomogénea, que es la que corresponde a la altura igual a m, es decir, a este lado, dada por una función f, la derivada normal, la derivada con respecto a y. Vamos a resolver este problema utilizando separación de variables. Para ello buscamos soluciones de la forma de variables separadas, es decir, producto de una función de x por una función de y. Y vamos a exigir que estas funciones satisfagan la ecuación de Laplace, que es lineal homogénea, y las condiciones de contorno homogéneas. Por lo tanto, podremos aplicar el principio de superposición lineal y hacer combinaciones lineales de estas soluciones que obtengamos para obtener otras soluciones. Sustituimos la expresión de variables separadas en la ecuación de Laplace y tenemos derivada segunda con respecto a x más la derivada segunda con respecto a y. Vamos a aislar las variables x e y. Para ello dividimos por y mayúscula y por x mayúscula y pasamos términos que dependan de x a un lado del igual. ¿Y qué tenemos? Aquí tenemos una expresión que depende de x y por lo tanto no depende de y. Y aquí tenemos una expresión que solo depende de y, por lo tanto no depende de x. Y como son iguales y no hay más variables, la única posibilidad es que sea una constante. Esto nos permite escribir, usando variables separadas, la ecuación de derivadas parciales como dos ecuaciones ordinarias. Este término igualado a lambda y este término igualado a lambda. Bien, podemos tener también información a partir de las condiciones de contorno homogéneas. Empezamos, por ejemplo, por esta, derivada con respecto a x en x igual a 0 igual a 0. Pues lo escribimos. Derivada con respecto a x en 0 y tiene que ser igual a 0. Como no nos interesa la solución nula, la única posibilidad es que x' en 0 sea 0. Y lo mismo con esta otra condición en el extremo x igual a l. Tendremos la derivada de la función x mayúscula en L por la función y en I, igual que antes, tenemos que x' en L es 0. Y nos queda, por último, la condición tipo Dirichlet, que nos dice que el potencial en I igual a 0 es nulo. Por lo tanto, aquí tenemos x en x por la función y mayúscula en 0 igual a 0. Como no nos interesa la solución nula, pues despejamos de aquí que y en 0 toma el valor 0. Vamos a recapitular lo que ya tenemos. Tenemos una ecuación tipo oscilador para la variable x. Y tenemos dos condiciones de contorno que corresponden al problema de flujo nulo, es decir, de velocidad nula en los extremos, que es un problema conocido. Aparte tenemos una ecuación lineal homogénea con coeficientes constantes de orden 2 para la variable y y una condición adicional y la condición inhomogénea. Y vamos a resolverlas en este orden. Tenemos este problema de contorno que es conocido y conocemos ya sus autovalores, que son los valores del parámetro lambda que conducen a soluciones no nulas, que es lo que llamamos autofunciones, que es lo que nos interesa, porque la solución 0 pues ya la tenemos de siempre. Los autovalores de este problema son cuadrados de múltiplos enteros de la frecuencia fundamental pi partido por L, incluyendo el autovalor nulo. Y las autofunciones son, para el caso del autovalor nulo, son las constantes, y para el caso de autovalor positivo son los múltiplos de cosenos de múltiplos naturales de la frecuencia fundamental. Bien, pues entonces ya tenemos infinitas soluciones de la ecuación en x, hacemos superposición lineal, utilizamos el subíndice n como indicador y tenemos esto. Vamos a separar el término 0 porque es distinto de los demás. Tendríamos 1 y aquí los cosenos.
Y ya tenemos una superposición lineal de soluciones a falta de conocer los valores de las funciones de la variable y, que podemos obtener a partir de la ecuación diferencial que tenemos para la variable y su condición. Bueno, pues en este caso el parámetro lambda ya no es cualquier valor, sino viene dado por los autovalores que hemos obtenido en el apartado anterior. Y vamos a resolver estas ecuaciones utilizando, ya que son lineales con coeficientes constantes, y homogéneas, vamos a utilizar la ecuación característica. Derivada segunda, autovalores de la ecuación al cuadrado, menos npi partido por l al cuadrado y por 1. Entonces los autovalores de la ecuación son más y menos n por pi dividido por l. El caso de autovalor nulo vamos a tratarlo aparte. Cuando n vale 0, aquí simplemente nos queda derivada segunda igual a 0, con lo cual la ecuación característica será lambda cuadrada igual a 0 y tenemos autovalor de la ecuación el 0 doble. Esto en el caso n igual a 0. Por tanto, las soluciones generales en estos casos son, para el caso n positivo, tendríamos combinación lineal de las exponenciales de npi partido por l y menos npi por l. Como aquí tenemos una condición en i igual a 0, parece razonable utilizar las funciones hiperbólicas en su lugar. Y en el caso n igual a 0, tenemos como solución una combinación de la exponencial de 0 y la exponencial de 0. Como serían soluciones repetidas, a una de ellas la multiplicamos por la variable que es i. Y ahora aplicamos la condición en i igual a 0, que nos dice que la expresión en igual a 0 se tiene que anular. Tendríamos coseno de 0, seno de 0, seno de 0 vale 0, y entonces tenemos que los cocientes a sub n se tienen que anular, con lo cual no vamos a tener términos en coseno hiperbólico, al menos para n's positivos. Y ahora vamos con el caso del autovalor nulo. Aquí tendríamos que i en 0 nos quedaría a sub 0 más 0. Entonces el cociente a sub 0 también es nulo. Entonces tampoco tenemos el término constante. Entonces, desaparecen estos términos, desaparece ese término y nos quedamos con el término lineal y con el término seno hiperbólico. Entonces ya tenemos resuelta la parte en i. Entonces, en esta expresión, pues ya sabemos quién es i sub 0 y quién es i sub n con n positivo. Entonces tenemos ya la solución expresada a falta de conocer los coeficientes b. Vamos a ello. Solamente nos queda por usar la condición inhomogénea, que es la que nos va a dar los coeficientes b. Entonces tenemos aquí esta solución a falta de los coeficientes b y tenemos que usar la condición inhomogénea. Para ello necesitamos la derivada con respecto a i de esta expresión. Pues la calculamos, la derivada con respecto a i, 1, la derivada del seno hiperbólico es el coseno hiperbólico. Ojo, que estamos derivando en i, no en x, no nos confundamos. Y esta expresión en i igual a m tiene que ser igual a nuestro dato f de x. Pues nada, sustituimos i igual a m y eso tiene que ser igual a f de x. ¿Qué tenemos? Tenemos un desarrollo en serie de Fourier de cosenos para la función f. Entonces, si f tiene desarrollo convergente en serie de Fourier en cosenos, en el intervalo 0L, podremos hacer este desarrollo y igualarlo a la expresión que tenemos aquí arriba. Bien, pues ahí tenemos el desarrollo en serie de Fourier de f en serie de cosenos. Ojo, este término de la izquierda es conocido porque f es un dato que nos dan y los cocientes f sub n los obtenemos por integración, mientras que los cocientes b son desconocidos, como ya sabemos. Entonces tenemos dos series para una misma función que tienen que ser iguales. Entonces, los términos constantes tienen que ser iguales, entonces el b0 tendrá que ser igual a f0 medios. Los b sub n, que son los que multiplican a los cosenos, pues igualando estas expresiones, tienen que ser igual a los f sub n divididos por npi partido por l y por estos cosenos hiperbólicos. Por lo tanto, ya tenemos todos los coeficientes de esta expresión. Tenemos el coeficiente b sub 0 y los coeficientes b sub n con n positivo. Entonces, ya tenemos resuelto el problema y puesto de una manera más elegante, pues esto es lo que tenemos.
tenemos que este problema de contorno tiene por solución esta serie, donde los coeficientes f0, f1, etcétera, etcétera, se conocen a partir del dato que nos dan, el dato f de x, usando su desarrollo en serie de Fourier en cosenos. Vamos a resolverlo aplicarlo a un ejemplo facilito. En este caso tenemos que nuestro rectángulo se nos convierte en un cuadrado de lado pi. L y m valen pi. Y la función f de x que nos dan es esta que tenemos aquí, que es seno cuadrado por coseno cuadrado. Entonces fijámonos en que seno por coseno es la mitad de un ángulo doble, es decir, tendríamos el ángulo doble de 1x, será 2x, y luego como la expresión está al cuadrado, pues al cuadrado. Entonces tenemos un medio al cuadrado, un cuarto y seno cuadrado. Bien, pues vamos a utilizar la solución que hemos obtenido para el problema. En este caso, L y M valen pi. Simplificamos esto un poco. Tenemos expresiones más sencillas. Y vamos a necesitar el desarrollo en serie de Fourier de esta función, en serie de cosenos. Pero es fácil porque el seno cuadrado es un medio menos un medio del coseno del ángulo doble, es decir, el coseno de 4x. Como está dividido por 4, dividido por 2, pues dividido por 8. Bien, pues vemos que esta función, que parecía tan complicada, tiene un desarrollo de Fourier sencillo en serie de cosenos que solo tiene dos términos, porque esto lo podemos escribir como un octavo más 0 veces el coseno de x más 0 veces el coseno de 2x, etcétera, etcétera, menos el coseno cuarto de x dividido por 8 y más un resto de términos que son nulos. Por lo tanto, todos los coeficientes de esta serie son nulos, excepto el primero, que es un cuarto, y el cuarto, que es menos un octavo. El resto son todos nulos. Por lo tanto, en esta serie todos los términos son nulos, excepto el término constante, que toma el valor un cuarto, y aquí el término cuarto, que toma valor menos un octavo. Ya tenemos la solución de este problema. Simplificamos un poco los números y ya tenemos la solución aquí escrita. Podemos ver otro ejemplo sencillo, que la función que tenemos aquí es el coseno cuarta de x. Bueno, pues aquí seguimos en un cuadrado de lado pi. Para desarrollar esta expresión, pues igual que antes, recordamos que el coseno al cuadrado, y aquí lo tenemos al cuadrado otra vez, es un medio de 1 más el coseno del ángulo doble. Desarrollamos esto, tendremos un cuarto más coseno cuadrado de 2x partido por 4 y más 2 veces el coseno de 2x también dividido por 4. No tenemos que hacer el desarrollo en serie de Fourier de esta función. Sustituimos en la solución L igual a pi y M igual a pi y vamos a hacer el desarrollo en serie de Fourier de esta función, que prácticamente lo tenemos, como tenemos aquí. Lo tendríamos si no fuera por culpa del coseno cuadrado que tenemos aquí, pero aquí podemos volver a utilizar la expresión del coseno cuadrado. El coseno cuadrado lo podemos expresar como un medio de 1 más el coseno del ángulo doble, y como teníamos el coseno de 2x, pues tendremos el coseno de 4x. Bueno, esto lo podemos simplificar. Aquí tenemos un octavo más, aquí tenemos un octavo del coseno de 4x, entonces tenemos esta expresión. Entonces nos fijamos en que esto es precisamente el desarrollo en serie de Fourier de cosenos de la función, solamente que solamente tenemos tres términos. El resto de la serie es nulo. Tenemos el término constante, el término coseno de 2x y el término coseno de 4x. Por lo tanto, todos los coeficientes son nulos, salvo el f0, que es 3 cuartos, el coseno de 1 por x tiene coeficiente 0, el coseno de 2x tiene coeficiente 1 medio, el coseno de 3x tiene coeficiente 0, el coseno de 4x tiene coeficiente 1 octavo y el resto son todos nulos. Por lo tanto, en esta expresión solamente tenemos tres términos distintos de 0, que son el f0, el f2 y el f4. Bien, pues lo sustituimos ahí, simplificamos un poco y esta es la solución de este problema.